Feliz Día de la Patria, querida iglesia. Hoy, un 9 de julio, llegué yo a esta iglesia por primera vez, cuando la iglesia solo contaba con la capillita de enfrente. Ahí estoy hablando que pertenezco al Antiguo Testamento de la iglesia, cuando celebraban la inauguración y Jorge, siendo novios, me invitó a la fiesta. Yo no entendía de qué se trataba, no conocía nada del Evangelio y aquí recibí el mensaje de Dios que cautivó para siempre mi corazón. Y si hoy venís por primera vez, deseamos que también te encuentres con el mismo Dios que tanto te ama. Les cuento que cierto día se encontraba Dios brindando una de tantas lecciones a una de sus hijas y le dijo: hija mía, observa con detenimiento a aquella mujer y fíjate con qué ánimo no cesa de murmurar de aquellos con los que comparte su vida. Luego el Señor le mostró la misma mujer cuando tantas veces, pudiendo ayudar al necesitado, teniendo sus mesas abundantes y ricas, dejaba ir con sus manos vacías al golpear la puerta de su casa al hambriento. Y le mostró cómo alardeaba con sus amigos de ayudar a los pobres. La hija de Dios, asombrada por la impiedad de aquella y ver su actitud tan fría y tan falsa, le dijo al Señor: Señor, desde luego que no se tratará de una de tus hijas. A lo que con profunda tristeza el Señor le respondió: precisamente, quiero que agudices tus sentidos y descubras que en verdad es mi hija, pero muy poco me tiene en cuenta. Fíjate, Señor, tú estás viendo cómo actúa, lo que está causándote tanto dolor y ni siquiera por un instante repara en que estás con ella. Qué insensata. Y pensar que también con esa misma boca te bendice. Esto es incomprensible. ¿Y todavía tienes paciencia de soportarla, Padre, cuando se dirige a ti en oración? Y el Señor le respondió, lleno de amor y compasión: por supuesto, hijita mía, ¿sabes? Esa mujer eres tú. No es posible, replicó la mujer. Con tremenda vergüenza se tapó su rostro. Hija mía, ¿no has leído una y otra vez en mi palabra que con la vara con que medís serás medida? Pues bien, hoy te he dado la oportunidad de evaluar tú misma lo que haces con los demás, pero sobre todo conmigo. Allí se encontraba Dios con una religiosa hipócrita. Y este es el tema esta mañana, siguiendo con las enseñanzas del Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, nos dio los elementos esenciales del carácter cristiano y continuó indicando con sus metáforas de ser sal y de ser luz. ¿Cómo ejerceríamos nosotros nuestra influencia en la comunidad si exhibiéramos ese carácter? La justicia cristiana debe ir más allá de la justicia de los escribas y de los fariseos. Esta justicia debe penetrar más allá de nuestras acciones y palabras y hasta nuestro propio corazón, nuestras motivaciones. Jesús ahora continúa su enseñanza sobre la justicia y nos dice en el capítulo 6, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Por un lado, Jesús nos está diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, refiriéndose a hacer buenas acciones. Parecería una contradicción, pero en esencia no lo es. El escritor Bruce resume esto al escribir: debemos mostrar cuando somos tentados a esconder y esconder cuando somos tentados a mostrar. Nuestras buenas obras
tienen que ser públicas para que nuestra luz alumbre y le conozcan y le demos gloria a Dios. Pero nuestras devociones religiosas deben ser secretas, no sea que nos jactemos de ellas. Además, que lo hagamos solo para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Y en este párrafo del Sermón del Monte, Jesús nos da 3 ejemplos de justicia religiosa, que son el dar, orar y ayunar, que aparecen en otras religiones también. Ciertamente se esperaba que todos los judíos dieran al pobre, oraran y ayunaran. Y Jesús esperaba que sus seguidores hicieran lo mismo, lo daba por sobreentendido. Él no dice si das, si orás, si ayunás. Dice cuando orás, cuando das, cuando ayunás. Jesús lo daba por sentado que sus discípulos tuvieran esas prácticas religiosas. Estas obligaciones religiosas expresan nuestro deber hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Dar es procurar servir a nuestro prójimo, especialmente al necesitado. Orar es buscar el rostro de Dios, contactarnos con Él, comunicarnos con Él, depender de Él. Y ayunar, es decir, abstenerse de alimentos por razones espirituales, tiene como propósito, al menos en parte, ser una forma de negarnos a nosotros mismos y así disciplinarnos. ¿Qué dice Jesús del dar? Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que este es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Ya en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza acerca de la compasión hacia el pobre. Jesús esperaba que sus seguidores, en la cuestión del dar, también fueran generosos. Y a lo largo del Sermón del Monte, el Señor está interesado sobremanera no en cuánto damos, sino en cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestra motivación? Es lo que mira el Señor. Así como Jesús indicó que tanto el asesinato como el adulterio se pueden cometer en nuestros corazones, que el enojo injustificado es una clase de asesinato del corazón y la codicia se ve como un tipo de adulterio del corazón, en el dar tiene el mismo interés, en los pensamientos secretos. Casi Jesús ridiculizaba a aquellos religiosos que iban y hacían fanfarria, hacían mucho ruido y llegaban a la caja especial de la sinagoga entregando sus ofrendas para ser vistos públicamente. Jesús usó la palabra para ellos hipócritas, porque se aplica a alguien que trata al mundo como si fuera un gran escenario en el cual se desempeña un rol, un papel, hace a un lado su verdadera identidad y usa una máscara. En el teatro es admisible. El problema con el hipócrita religioso es que su acción es lo que no debería ser. Solo se hace para el aplauso. Qué fácil que nos resulta a nosotros burlarnos de aquellos religiosos del primer siglo. Pero nosotros estamos expuestos a caer en la mismísima tentación, dar solo para ser alabados por los demás. Jesús dice que ya tienen su recompensa, tan solo esa, no más. Jesús entonces nos enseña cuál es el estilo cristiano de dar.
es secreto. Dice más en la versión Reina Valera: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No solo no debemos contarle a otras personas acerca de nuestro dar, hay un sentido en el cual no lo debemos contar ni a nosotros mismos. ¿Cómo es esto? No debemos ser conscientes de nosotros mismos en el dar, porque la conciencia fácilmente degenera en justicia propia. Tan sutil es la pecaminosidad de nuestro corazón que puede ser que mantengamos en secreto ante los demás nuestro dar, pero al mismo tiempo nos regodeamos de ello en nuestras propias mentes con un espíritu de autocongratulación. Dar tiene el propósito de aliviar la aflicción del necesitado. Es una obra de misericordia, pero una obra de misericordia se puede convertir en una obra de vanidad. De modo que nuestra motivación principal al dar sea para el beneficio de aquel al que le damos. En la frase que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, el teólogo Bonhoeffer escribe: se anuncia así la muerte del viejo hombre, del ser transformado por Jesucristo. ¿Cuál es la recompensa de la que habla Jesús? No es pública, ni necesariamente futura. La única recompensa que el amor genuino desea cuando da al necesitado es ver aliviada la necesidad del prójimo. Cuando se alimenta al hambriento, cuando se viste al desnudo, cuando se sana al enfermo, cuando se libera al oprimido, cuando se salva al perdido. Y todo esto es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Solo el amor de Dios nos puede motivar para hacer esta obra. Tal amor derramado en nuestros corazones trae sus propios gozos secretos. No podemos negar que no hay un gozo cuando hacemos la voluntad de Dios. Y no desea otra recompensa el amor de Dios que el agradar al Señor y llevarle la gloria a Él. El mayor de los éxitos es el gozo interno del deber cumplido. Es el abrazo de aprobación de Jesús cuando estamos haciendo la voluntad de Dios a la manera de Dios. No hay otro gozo más grande. Ya está la recompensa. Y el Señor se agrada, y el Señor se glorifica, y los demás conocen que hay un Dios maravilloso que mueve a nosotros, que somos seres tan infalibles, a dar, a ser. Solo así, con nuestra vida, mostramos el amor del Señor y le llevamos la gloria. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la oración en este párrafo del Sermón del Monte? Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios le va a hacer más caso. No los imiten. Porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Y Jesús describe la hipocresía y la realidad, como cuando da el ejemplo del fariseo y el publicano, allí en Lucas 10 al 14, como esos que se creen muy buenos y que siempre desprecian a los demás. El fariseo estaba lejos de Dios. Dice la palabra que oraba consigo mismo y despreciaba al publicano, que era un pecador para la sociedad judía. Y él no tenía coraje ni de alzar los ojos al cielo. Sin embargo, dice Jesús, este se fue justificado
en tanto que el otro no. Todo judío oraba 3 veces al día, como Daniel, un judío devoto, ¿no? Y no había nada malo en orar de pie, porque era una postura que se practicaba siempre. Ni tampoco orar en las esquinas, en las calles. No estaba mal eso. Pero Jesús descubrió la verdadera motivación, solo para ser vistos por la gente. Estos ya tienen su premio, tan solo ese, ser vistos, no más. Tal y como ellos, nosotros estamos tentados a esta jactancia religiosa. Y entonces, ¿cómo deberíamos orar los cristianos? Hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre. La esencia de la oración cristiana es acercarnos genuinamente a Dios. Allí en el aposento se dice que era el lugar de la oración donde nos retiramos a orar. Se usaba la palabra aposento referida a la bodega donde se guardaban los tesoros. ¿Qué tesoros hallamos en el aposento, en la presencia del Señor? Allí donde se refresca nuestra alma, se apaga nuestra sed, se sacia nuestra hambre espiritual. Allí en la intimidad con el Señor, en lo secreto, el Señor nos revela, nos enseña, nos guía, nos recuerda la palabra, nos ministra en la soledad con Jesús. Y pensamos que el apóstol San Pablo nos dice allí en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Y en este mundo vertiginoso, ¿cómo se puede orar sin cesar? ¿Se puede orar sin cesar? Orar sin cesar simboliza estar en línea con el Señor siempre, como en el chat, que sabemos que nuestro interlocutor está allí, y fíjense que en el chat dice en línea, pendiente de lo que le digamos. Y no necesariamente tenemos que irnos a la habitación, el aposento es nuestra alma, donde mora el Espíritu Santo y se ensambla con nuestro espíritu y son uno. Allí en la soledad de nuestra alma está el aposento, hermanos. Cuando estamos en un quirófano, en una sala de espera, en la fila de un comercio, cuando estamos en un banco, cuando vamos de camino al trabajo, a la universidad, o haciendo los quehaceres de cada día, está el aposento. Allí está pendiente, en línea, el Señor, para que estemos comunicados con Él, en la soledad de nuestra alma. ¿Acaso cuando no hay una multitud no estamos solos con el chat en línea? Nadie ve, en secreto, nadie sabe lo que se escribe, lo que se dice, pero el Señor sabe. A veces estamos en situaciones límites en medio de mucha gente. No podemos retirar corriendo a orar en nuestra habitación y estamos en línea allí. Señor, te necesito, auxíliame. Allí, ese es nuestro aposento, nuestra alma. Y a donde vamos está con nosotros, en la soledad. Nadie sabe lo que pasa, pero allí nos ministra el Señor, nos revela la palabra, nos enseña, nos convence de pecado, nos consuela. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ni siquiera tenemos que parlotear, como dice el pasaje que leímos. Porque dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu clama con gemidos indecibles por lo que hemos de pedir como conviene, porque Él escudriña nuestros corazones, Él ve nuestro corazón. No necesitamos siquiera decirle nada, con el corazón abierto, presentarnos ante el trono del Señor, allí en nuestro aposento, aunque haya mucha gente, en el peor de los momentos, en todo momento, estamos a solas con el Señor si nos ponemos en línea con el cielo. Eso es el orar sin cesar. Nadie nos ve, pero allí estamos en línea. Si realmente camináramos así nuestra vida cristiana, creo que menos nos deslizaríamos, estaríamos más atentos. Ese es el orar sin cesar. Pero ¿qué pasa con la oración pública? La oración en las familias, en las ceremonias, en las células, en la iglesia. Acá el Señor Jesús nos da un modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo,
que todos te reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Si oramos con falta de perdón o no tenemos humildad para pedir perdón cuando nos portamos mal, nuestra oración no es efectiva. Nos dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cómo es la oración eficaz? Entre otras cosas, que tengamos el perdón en cuenta para acercarnos al trono de Dios. Jesús dedica un párrafo especial para el perdón. Es básico para orar. En línea, como decía antes, en línea con la voluntad de Dios. El Salmo 66, 18, 20 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué nos dice en este párrafo el Señor Jesús acerca del ayuno? Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Juan el Bautista y sus discípulos también lo hacían, pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Y le preguntaban a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos no ayunan? Jesús mismo ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto. Y en contestación a la pregunta, le dijo Jesús, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces mis discípulos ayunarán. En los Hechos y las cartas hay referencias al ayuno de los apóstoles. De modo que no podemos hacer a un lado el ayuno como si fuera una práctica del Antiguo Testamento que se dejó de hacer en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el ayuno? Es la abstención parcial o completa de la comida, negando algo del cuerpo para darle prioridad a un tiempo espiritual, un tiempo de consagración al Señor y estar más cerca de Él. Esto es íntimo. Cada uno delante del Señor lo hace como puede hacerlo. Hay una abstención completa o parcial y el ayuno en las Escrituras nos cuentan que era una expresión de penitencia por el pecado pasado. Esto en referencia al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo estaba profundamente afligido por haber pecado, pregonaba ayuno. Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicio cuando cayeron las murallas de Jerusalén y estaban tan desesperados que pidió perdón de su pueblo pregonando ayuno. Los del pueblo de Nínive, cuando recibieron la predicación de Jonás, se sintieron tan conmovidos y arrepentidos que hicieron ayuno por sus pecados. Daniel, que oró por el pecado de su pueblo. El apóstol San Pablo, después de su conversión, durante 3 días, dice la palabra que no comió ni bebió. También cuando necesitemos buscar a Dios para pedir alguna dirección o alguna bendición particular,
nos alejaremos del alimento y de aquellas cosas de la carne que nos distraen para estar dedicando ese tiempo exclusivo al Señor en oración. Moisés ayunó en el monte Sinaí después que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Josafat, viendo que iba a ser invadido por los de Moab y de Amón, le pidió al pueblo que se levantaran y adoraran y ayunaran, y entonces Dios les dio la victoria. Esther, cuando se iba a acercar al rey, se sentía tan poca cosa que le pidió a su tío Mardoqueo que le pidiera, motivara a los judíos para que la acompañaran en esa patriada en oración y ayuno. Cuando tenemos que hacer algo particular que nos interesa tanto, podemos agregar el ayuno para nuestra oración. Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. Jesucristo mismo ayunó antes de comenzar su ministerio público y la iglesia primitiva siguió su ejemplo. Antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, es clara la evidencia de que ante la necesidad especial de oración, bien se puede incluir el ayuno. Y hay otra razón bíblica para ayunar, el ejercer el dominio propio. Y entonces dedica un tiempo el apóstol San Pablo para comparar al cristiano con el atleta que se cuida en su alimentación, en su descanso, en su entrenamiento. Y hay otra razón más. Es la abstención deliberada para compartir lo que deberíamos haber comido o su costo con los hambrientos. Y aquí aparece Job, que dice que compartió sus alimentos con los huérfanos y con las viudas. En contraste, Isaías habla de parte de Dios condenando el ayuno hipócrita de los habitantes de Jerusalén, porque el mismo día que hacían ayuno, oprimían a sus trabajadores. Lejos estaban de la justicia de Dios y de hacer caridad. El ayuno, sobre todo, la preocupación que tenía Jesús era que no pudiera ser visto y conocido por todos, sino que nadie sospechara que había ayunado. El propósito es expresar nuestra humildad, nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios, solo delante de Dios en lo secreto. Y estamos haciendo este ligero recorrido. Le voy a pedir a los chicos que me acompañen, recordando estas partes de estas prácticas religiosas como son el dar, ayudar al prójimo, el orar, el estar en comunión con nuestro Señor, el ayunar, el autodisciplinarnos, el dominio propio. Pero cuando nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela y nos sentimos un poco incómodos. Y sentimos como que estamos lejos de alcanzar la medida que el Señor nos pide. Y les decimos, si alguno que aún no recibió a Jesús en su corazón, que la fe es por gracia, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero por otro lado, en Santiago nos dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también nuestra fe, si no tiene obras, es muerto. Pero no hay mayor gracia que la que se puede alcanzar que cuando nos sentimos pobres, nos sentimos ineptos, no nos sentimos que no alcanzamos la medida de Dios, vayamos en humildad al trono de Dios a corazón abierto y le pidamos que nos ayude en nuestra debilidad. Esta es la gracia de Dios, que se renueva de día en día como sus misericordias. Y hoy, como yo, tal vez te sientas que no estás a la altura, pero qué bueno es el Señor, que hoy nos convocó para decirnos, te amo, te quiero renovar, quiero darte una nueva oportunidad. Yo quiero, Señor. Por eso que vamos a orar la oración que hiciera David. Hace 2 domingos Víctor mencionó a David. Me encanta ver la historia de David, pero cuando repasamos su historia,
descubrimos que él, que era el ungido de Jehová, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿cuántas veces le falló? Pero lo que tenía David, que era sensible, y que cuando sentía que Dios le hablaba, inmediatamente iba en humildad, en pobreza, y le pedía al Señor que lo renovara, que lo perdonara, le enseñara. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy prácticamente. Nos vamos a quitar las manos, nos ponemos de pie como a la manera de los judíos. Nos sacamos las máscaras y a corazón abierto vamos a orar la palabra, lo que dijera David en el Salmo 139. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que viva. Mientras nos acompaña, renuévame, Señor, a manera de oración, oramos esta oración. Yo voy a orar por mí y por todos. No mires de mí, oh Dios. No me mires, oh Dios, por mis pecados, que deshonran tu nombre, lo menoscaba. Mírame, oh Dios, por tu Hijo amado, quien con su obra sin cesar te alaba. Es tan frágil mi fe, pues yo te amo, pero el mal que en mí tiene morada, en continuo combate con tu bien se entabla. No me mires, oh Dios, a cada paso, pues con mis errores te niego sin desearlo. Mira de mí, oh Dios, cuán humillada. Quiero hoy más fuerte tomarme de tu mano. Amén. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, necesita más. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por la idea de haberla dejado escrita para nosotros, Señor. Gracias por inspirarnos a compartirla comunitariamente. Gracias por poder disfrutarla. Te queremos pedir, Señor, que sigas haciendo tu obra en nosotros, que nos renueves,
Que tu palabra nos penetre, nos inspire, nos desafíe aún más a dar, a orar y a ayunar. Gracias, Jesús. Amén.